exposición que voy a exponeros se centra en Pasaia, Guipúzcoa, que es el hilo conductor de mis trabajos y trabajo sobre todo el aspecto subjetivo, es decir, los sentimientos de las personas, las experiencias vividas por las mujeres que entrevisto. ¿Cómo llego a estas investigaciones? En el año 2002 comienzo en este puerto a trabajar la pesca del bacalao contada por sus propios protagonistas. De aquí me traslado a otros puertos españoles y canadienses. Son 300 hombres trabajados que narran sus experiencias y nos llevan a una historia oral contextualizada con otras fuentes sobre esta actividad. Al terminar de escribir el libro de Hombres de Terranova, como mujer, vi que había necesidad de trabajar a las mujeres, que nosotras tenemos un gran vacío, y es la voz de las mujeres. ¿Qué papel han tenido ellas en el desarrollo de esta actividad? Pero sobre todo, ¿cómo viven? ¿Cómo se sienten? ¿En qué marco de posibilidades se mueven? ¿Cómo contribuyen las mujeres al desarrollo de este pueblo? Pasaia, su nombre se lo debe al pasaje que se efectúa en la bahía de un lado a otro. Su constitución como municipio arranca del siglo XIX, pero los distritos de San Pedro y Don Ivane se remontan a siglos atrás. Sin embargo, los distritos de Ancho y Trincherpe, que eran zonas rurales, consolidan su población en el pasado siglo XX. Ancho en torno al puerto comercial y Trincherpe en torno a la pesca industrial. La historia oral nos permite hacer un recorrido por el pasado siglo XX. Así, arrancando del siglo, estamos con las mujeres bateleras. Fuentes documentales históricas las sitúan desde el siglo XVII. A ello debemos de unir la literatura, siendo Víctor Hugo quien las hace conocidas mundialmente al citarlas en sus escritos. Me encuentro con las bataleras en el relato oral de una mujer de Don Ivane. Ella me señala que las ha conocido de niña y que fue sustituido su trabajo por los hombres que utilizan la motora para hacer el pasaje, con lo cual la mujer pierde un espacio donde ha desarrollado habilidades físicas, tanto en agilidad como en fuerza, y una técnica para poder hacer este pasaje a remo. Pierden el aspecto económico, así como el dominio en un espacio público. Así como desaparecen las bateleras, tenemos un nuevo distrito, Pasai-Ancho, que se consolida en torno a la finalización de la construcción de la Nacional 1 y el ferrocarril. Las mujeres van a trabajar en el puerto comercial, en la descarga y en diversos trabajos. Es necesario mucha mano de obra y estamos ante el puerto principal de la provincia. Además, se va a constituir en 1916, en torno a Trincherpe, una importante población de jóvenes, hombres y mujeres que provienen de las rías gallegas. Los hombres son contratados para trabajar en la pesca del arrastre. Tienen la experiencia del trabajo bien en las rías gallegas de la Costa de la Muerte o bien en rías más suaves como las de Pontevedra o Vigo, pero donde salen al Atlántico y están experimentados en la mar. Además, Bouzas es un puerto gallego donde se asienta la pesca de arrastre, cuyo arte viene del Mediterráneo, pero ellos la desarrollan. Al mismo tiempo, armadores vascos van a comenzar con este tipo de pesca y van a buscar marineros gallegos a las rías. Pronto se va a producir un ir y venir de personas entre Galicia y Trincherpe y de este modo se comienza a consolidar este distrito con una importante flota de pesca de arrastre que van a ir a las costas de Francia, Gran Sol y el 58. A su vez, Pisbe, en 1926, envía 2 grandes bows a Terranova para la pesca industrial. Consolida una importante infraestructura para la descarga del bacalao, los túneles de secado y la elaboración del mismo. En estos trabajos, la mujer es muy importante. Están ellas en los lavaderos, los túneles o en ciertos trabajos de rederías, pero además también van a trabajar a pie de muelle, en la entresaca del pescado que viene en las redes o reparando redes en la pesca de bajura. Nos encontramos con la Guerra Civil, con un paréntesis entre 1936 y 1939.
un momento en el que los ideales de masculinidad y feminidad van a ser reordenados tras el lapso que supuso la Segunda República, un tiempo en el que las mujeres ocuparon trabajos, se formaron y vivieron un periodo de apertura nunca antes conocido. Las mujeres que vamos a ver de la posguerra han vivido su primera juventud en este contexto, por lo que el pozo que del mismo les ha quedado queda reflejado en muchas de sus posteriores actuaciones. La posguerra lleva a una situación muy dura, tanto para hombres como para mujeres. El país está dividido entre vencedores y vencidos. Los vencidos en campos de concentración están realizando trabajos durante 6 años. Siguen llegando jóvenes para el trabajo en la pesca industrial. Las mujeres tienen que salir a buscar el sustento en el espacio público, en rederías, como pescadoras. Se organizan entre ellas, están a pie de muelle junto a los hombres, día y noche, para comprar el pescado, prepararlo para la venta y venderlo. También trabajan en las rederías o en el bacalao o el puerto, además del extraperlo. Ellas van a hacer el extraperlo por tierra, mientras que los hombres lo hacen por mar. Sus hijos y hijas, los niños de la posguerra, son educados por la anterior generación, las abuelas, ya que ellas están en el espacio doméstico, mientras las hijas trabajan en el espacio público. El nuevo régimen apoya la pesca industrial, así como la construcción de barcos y créditos blandos a un 2%. Ello hace que esta zona se consolide como un núcleo importante de trabajo y es receptora de migración. El nuevo régimen va a llevar a una nueva formación de los espacios públicos y privados, centrándose en la creación de ideales de masculinidad y feminidad muy concretos, basados en el nacionalcatolicismo, que a grandes rasgos tenemos que la ideología va a promover valores como la naturalización de la reclusión de la mujer al espacio privado, ocupándose de esa labor natural que era el cuidado de la familia, mientras que el hombre será el que mantenga la familia. El orgullo de una familia es asumido en estas premisas y será precisamente el que la mujer no trabaje y el sueldo del marido alcance para la manutención de la familia. Entre los ideales está la mujer etérea, templo del hogar, la mujer ama de casa. Su salario es una ayuda al salario del marido, es un modelo de familia. Pero debemos de preguntarnos, ¿estos ideales se cumplen? En la posguerra, en estos distritos no se cumple en absoluto. La sociedad necesita de un papel muy activo de la mujer en el espacio público para el sustento de las familias. A medida que la bonanza comienza a sentarse y las niñas de la posguerra, educadas por sus abuelas en el espacio privado y sus madres en el espacio público, va a ser esta nueva generación donde se van a sentar los ideales del régimen nacional católico. La bonanza económica de la época va a permitir el asentamiento de familias nucleares y la mujer en el hogar. Pero esto es falso. ¿Por qué? Porque estas mujeres desde sus hogares van a trabajar para las fábricas del sector en economía sumergida. Es decir, van a realizar trabajos que van a suponer buenos beneficios para el sector y no están aseguradas. Solo se les paga por horas. Ellas se enorgullecen de que ayudan al salario del marido y pueden ahorrar dicho salario gracias a que con su trabajo pagan parte de los gastos de la casa. El hombre, a su vez, se enorgullece de mantener una familia. Su masculinidad depende de esta idea y la respetabilidad de la misma recae en la mujer, que ocupa el espacio privado y el público en presencia del marido. Estas mujeres en esta zona pesquera tienen autonomía económica al gestionar el dinero. Incluso se adelantan legalmente a la ideología del régimen, donde las firmas de compraventa tenían que ser con autorización del marido, pero tendrán sus autorizaciones privadas notariales para poder comprar y vender. Existen paralelamente casos, aunque son escasos, de mujeres empresarias en esta zona que han tenido un protagonismo importante tanto en el espacio público como en el privado. Los años 60 son la década dorada de la pesca. Este puerto va a ser uno de los más importantes de Europa. Trincherpe se va a denominar la quinta provincia de Galicia, además de la ciudad del dólar. En los barcos llega la música,
los Lee, el Duralés y los jóvenes Pasaitarra serán los primeros en captar estas innovaciones. Ellos empujarán la movida de los 70, pero el núcleo de apertura se gesta previamente en este lugar, con jóvenes como Claudio Facal y Tito Mangas, que con sus propios discos abren las primeras discotecas de San Sebastián. Con la bonanza económica y el aperturismo que trae el turismo a nuestro país, los grupos políticos se asientan en la clandestinidad. Aquí también las mujeres tienen un papel muy importante. La sección femenina en los 60 se mantiene respecto a la mujer en la misma ideología que en las décadas anteriores. Se hace hincapié en la maternidad y el aprendizaje con normas de higiene y cuidados de los hijos. El contenido pedagógico sigue en la línea anterior. Se fomenta el ahorro. Del ahorro depende muchas veces la felicidad de la familia, son eslóganes de la época. La finalidad del matrimonio es la crianza y educación de los hijos. También existe una formación sanitaria. Igualmente está la higiene, el orgullo de la mujer limpia, los niños muy limpios. Pero si una niña es inteligente, se piensa que como mucho puede llegar a ser maestra o ejercer una profesión relacionada con la casa. Y entre los trabajos figura el coser para la familia, aunque también se potencia el trabajo en casa, ya sea para una fábrica o para el ejercicio de profesiones femeninas. Está bien que la mujer ayude a la economía de la casa con un trabajo, pero si tiene hijos pequeños no debe trabajar fuera del hogar. Si en los años 50 y 60 no priorizan una formación superior a las hijas, exceptuando muy pocas familias, los años 70 y con ellos la crisis del sector, es preciso cambiar el marco. Aquí es cuando las mujeres empujan a sus hijas hacia formaciones superiores. Se dan cuenta que es preciso que ellas sean ganadoras de un salario regular, pero empujan a estas hijas llevando sobre ellas la carga de la responsabilidad del espacio privado y del espacio público. Y es aquí donde todos deberíamos mirar y preguntarnos si estas supermujeres que se consolidan en los 80 y forman el nuevo marco de mujeres, es preciso mirar aquí y buscar las huellas que han generado en este final del siglo pasado los cambios, los conflictos, las desregulaciones que articulan la nueva realidad de este nuevo milenio. Hombres y mujeres nos hacemos los unos en los otros, pero es preciso que la sociedad, en el marco legislativo, político, económico, educacional, aproveche ambos potenciales. De lo contrario, nos arriesgamos a perder una gran riqueza si mantenemos con una baja representatividad a la mitad de la población, que son las mujeres. Gracias.